¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando este programa que nuevamente se ilumina en vuestras pantallas porque la luz perenne del ínclito, ¿sí? Del de nibios cabellos, que ha vuelto a pulir sus armas, su égida, sus túnicas son áureas, la panoplia también del celebérrimo Sebastián Porrini, a quien saludo en este acto. Hola, Porrini. Todo bien, maestro. Bien, ¿Usted bien, cómo bien, anda? bien. Acá, pletórico de epítetos. Noto. Y de esdrújulas. Veo ¿no? que ha de elogiarme. Habré de elogiarlo, Porrini. Muy Porque bueno, bien. el tema que nos convoca Augusto y brillante Ortega, hoy, que se encuentra en esta brega. le habíamos acordado, Porrini está con la verba inflamada, porque bueno, hoy nos toca, vamos a hablar nuevamente de poesía. Ya empezamos este ciclo hablando de un poeta, pero como saben, siempre usamos la poesía como eje central de muchas ideas que nos van a dar temas para seguir pensando y sobre todo porque estamos trabajando en torno de un contexto y de una época que va por ese lado. Recuerden, ¿no?, que lo que decimos siempre, para adquirir nuestros libros, otra vez este año vamos a empezar con el autobombo. Tenemos algunas novedades que no queremos adelantar cuando ya lo tengamos concretado, sobre todo para los suscriptores de Latinoamérica. ¿no? Con Sí, el hilo. Con el hilo y bueno, algunas cuestiones allí en torno de algunas ampliaciones que vamos a hacer. De la mitología. Recuerden también que tenemos nuestros libros publicados en Matrioska, quienes están fuera del continente. En fin, cosas que siempre tratamos de promover y que este año vamos a tratar de darle mucha manija en el canal porque bueno, ya son 5 años y creo que lo merecemos. Quinto año. Lo merecemos. Lo merece, así lo merecemos. directamente. Lo voy a decir así, sin ambajes. Perfecto. Así que bueno, como verán en el título del video, este es un programa de muchos, porque en realidad es como un pequeño camino que no se termina nunca. Jamás. Empezó ya con el programa que hicimos con el querido Pablo Gizara sobre el siglo de oro español, y el año pasado abordamos la poesía y la escritura de Francisco de Quevedo, y obviamente nos propusimos este año continuar en la misma línea. Y este lunes, hoy, que están sintonizando la última página, vamos a dedicarle nuestro programa a Lope de Vega. Félix Lope de Vega y Carpio. Sí, señor. Félix Lope de Vega y Carpio. Me gustan esos nombres. Esos nombres así, rimbombantes y ampulosos, ¿no? Nacido en 1652, muerto en 652, bien digo. 1552, claro. 1552. 62. Y fallecido en 1635. Poeta, dramaturgo, narrador. Bueno, ¿qué más decir de Francisco de Quevedo? De Lope de Vega, que es, como nos gusta pensar siempre con estos poetas y con estos artistas, es un artista y un hombre total. Sí. Total. Creo, Sebastián, vas a coincidir conmigo que abordar la obra de Lope de Vega en ¿cuánto? Una hora y media. Pongamos en una hora. Avisamos que va a ser extenso este programa, va a ser largo, va a ser intenso, supongo, en algún momento, porque, bueno, obviamente estamos hablando, como ustedes saben, de un contexto y de un momento de la historia cultural de Europa, sobre todo, y por ende del resto del mundo, porque en ese momento, si bien Europa, estamos hablando fines del siglo XVI, principio del siglo XVII, estamos hablando fundamentalmente del barroco, estamos hablando, contexto que ustedes ya saben, ¿no? El paso de la Edad Media al Renacimiento, del Renacimiento hacia la Edad Moderna, estamos ahí en esas coordenadas, fundamentalmente de lo que podríamos pensar en el siglo de oro y sobre todo el desarrollo fuertemente del barroco en España. Vamos a hablar del barroco español. Si vieron el programa del siglo de oro, si vieron el programa de Francisco de Quevedo, y si no lo vieron, invitamos a que lo hagan, recordarán que el contexto de España, sobre todo, y el contexto del arte en general, de la pintura y de la literatura, sobre todo, en España, empieza a tomar matices realmente interesantes. Empieza a plantearse allí una respuesta fuerte desde el arte y desde la literatura hacia ciertos procesos históricos, culturales, religiosos, socioculturales y religiosos, que se ven, por supuesto, como decimos, expresados en la obra de estos grandes poetas. Fundamentalmente, los grandes poetas españoles del siglo de oro que quedan, digamos, en el canon, por decirlo de algún modo, Lope de Vega, entre ellos, Quevedo, Góngora,
Calderón de la Barca y una lista larguísima. Sí. Tirso de Molina, bueno, vienen allí muchos nombres que seguramente vamos a mencionar hoy, pero vamos a centrarnos en la obra de Lope de Vega. Y es muy difícil, Sebastián, ayúdame un poquito o corregime si me equivoco, es muy difícil catalogar la obra de Lope de una manera simple. Primero porque la vida de Lope de Vega es una vida, bueno, tumultuosa, agitada, hermosa, por cierto. Lo que Lope pasó por todos los estados posibles. Todos los estados posibles. Enamorado siempre. Enamorado del amor, sí, enamorado sí. de la vida, enamorado de la palabra, sí. enamorado del lenguaje, sí. enamorado de España. Sí. Fuertemente. Madrileño. Madrileño, formado con los jesuitas. Sí, en el Colegio Imperial. En el Colegio Imperial. Que debió ser de esas instituciones señeras en la historia de España, porque, bueno, Lope siempre recordó esa formación, ¿no? Amén de que él obtiene una beca, yo me lo había notado, allá por 1580, él obtiene una beca que le otorga un obispo, Jerónimo Manrique, nombre que supongo que les está haciendo una alusión, sí, ni más ni menos, es un descendiente del gran Jorge Manrique, quien le da una beca para seguir estudios en la universidad. No se llamaban becas, ¿no? Por supuesto, eran canonjías, claro, que le permitió ingresar a la universidad y hacer algunos estudios más. Ustedes saben que en esa época era necesario no solo estudiar letras, sino filosofía, teología, todo lo que se sabía de la época como conocimiento humanístico. Las artes liberales, mucho más en España, donde la fuerza del cristianismo era tan notable. Y, bueno, llevó a una formación exquisita. Y valga decir que, vos decías de la vida, Diego, permitime esto, pero hay pocos autores españoles, si exceptuamos a Cervantes, de quien, por una cuestión obvia, ¿no? Creo que no hace falta decirlo, se han escrito varias biografías, hay pocos autores que remeden la situación de Lope de Vega. Lope de Vega, 5 biografías se escribieron sobre su vida, fundamentalmente sobre la base de que la vida de Lope es una vida de aventuras. De aventuras y de... Escapa, es exiliado, no puede pisar el reino de Castilla por unos cuantos años. 10 años más o menos. Claro. Igual lo pide, igual sí, va, igual vuelve, secuestra quiere venir a América. Bueno, hay todas las aventuras. Se pelea con medio mundo. Se pelea con medio mundo, era de carácter bastante notable y muy buen espadachín, según parece. Sí. Bueno, en la época era notable, ¿no? Quevedo también era un gran espadachín. Pero mezclado con todo tipo de, digamos así, de asuntos de faldas, como era muy típico en la época, por lo menos en estos hombres, con un escándalo notable a la vez, digo muy típico y parece increíble, pero si uno observa a muchos de estos señores estaban en ello, y 2 matrimonios, se casó 2 veces, pero valga con divorcio del primero, ¿eh? Sí. Divorcio es dispensa sacerdotal, no en esa época en España, ni por broma. Y con otras mujeres con cuales tuvo hijos también, porque fue de una prole notable. Era amante del amor, ¿no? Totalmente, era un amante del amor. De todas las manifestaciones y de todas las formas. No un Don Juan. No un Don Juan. Hay una idealización, del amor, ¿no? Pero hay también un desarrollo del concepto de amor no solo físico. Bueno, eso se ve muy bien en La Dama Boba, ¿no? Que si querés después charlamos, pero sí, cómo no. Digo, López se encargó de vivir todo lo que tenía que vivir un hombre de su tiempo. 73 años de vida y vivió todo. Se ordenó sacerdote. Sacerdote, por supuesto. En 1614, ¿no? Por ahí, exactamente. Por ahí. Ahora, muy gracioso el monumento que hay en una universidad, el vestido de sotana, sí. Porque uno lo imagina de otra manera. Un gran, no hacía a don Pedro Calderón, que era... A don Calderón y a Góngora, ¿no? Más, Luis de Góngora y Argote, ¿no? Claro, más formales. Pero Lope era insisto, un hombre que... De taberna. Claro, un hombre con el que iríamos de tapas. Un escritor con el que iríamos de tapas. Catalogar, insisto, la obra de Lope tiene su complejidad porque es inmensa. Sí. Es inabarcable. Sí, es inabarcable. Sí. Yo tengo aquí algunas notas
como para pensar. Bueno, tenemos por lo menos tres grandes vías, o cuatro si se quiere. Obviamente la vía lírica, sí, como poeta, no sé. Sonetista de primera, romancista, letrillas, canciones, bueno, todo lo que se imagine. Obras de teatro en verso. Bueno, entonces tenemos lírico, dramaturgo, narrador, las novelas, la Dorotea, la Arcadia, creo que la Marfisa, y estoy pensando en otra cuyo nombre no recuerdo ahora. Pero bueno, novelas de tema épico, de tema mítico, de tema pastoril, de tema bucólico, de todo lo que se les ocurra. Histórico, todo. Religioso. Y gran teórico. El arte nuevo de hacer comedia. ¿No? Es decir, una obra en la que él dice, bueno, se acabó lo que se daba, chau, vamos a como todo proponer. Claro, es un autor, como dice el querido Daniel Fara, de rupturas y de suturas. Sí. ¿No? Es decir, que si bien no es una ruptura, sabes que leía un artículo para preparar el programa de hoy, que discute un poco la cuestión de que Lope es un moderno, es un autor moderno, ¿no? Porque viene a innovar, entonces digo, es un autor tradicional. Es un autor tradicional. Totalmente. Es un autor tradicional, toma toda la tradición. Pero no conservador. Bueno, claro. Es un autor tradicional que entiende y sabe leer muy bien la coyuntura para decir, bueno, no podemos seguir trabajando la dramaturgia con los preceptos aristotélicos solamente. Claro. Y si había leído Aristóteles, por supuesto, lo había leído en latín. Sí, obviamente. Digo, entonces, ¿qué plantean? El arte nuevo de hacer comida, que seguramente lo vas a plantear, pero básicamente es no solo la ruptura de las tres unidades aristotélicas, sino que además de una ruptura, una innovación. Totalmente. Que de algún modo... El drama. Yo lo pienso en paralelo con algo que seguramente va a volver a salir una y otra vez, que es William Shakespeare. Claro. Sus contemporáneos, y por supuesto Calderón, y por supuesto Cervantes, ¿sí? También como dramaturgo, que lo tenía en alta estima Cervantes, aunque hay versiones que decían que bueno, una tensa calma, una relación bastante tensa, pero la gran frase de Cervantes respecto de Góngora, de Lope, ¿no? Un monstruo de naturaleza. De naturaleza. No de naturaleza, ¿no? Por la cantidad prolífica de poemas y de obras que escribió en el momento. Calculan más de 1000 obras de teatro. Es inabarcable. Es inabarcable. También es un problema de crítica textual, ¿no? Porque en la época no había... Él logró obtener derechos de autor y toda la pelota, pero escribía y hay como 10 versiones a veces de sus bueno, los impresores de la época, los que imprimían los libros. Bueno, yo tengo alguna nota en torno de, por ejemplo, de La Dama Boba. Claro. La Dama Boba es un problemón porque la primera versión de 1613 tiene un éxito notable. Sí. Y 4 años después, cuando le piden a Lope que bueno, va a hacer una edición, ¿no? Se van a editar algunas de sus obras, entre ellas La Dama Boba, se da cuenta que no la tiene. Entonces tiene que recurrir a una copia de un memorión. Memorión se les decía que es el señor, valga nombrarlo, Ramírez de Arellano, que era el que memorizaba la obra. Claro, lo que pasa es que Ramírez de Arellano memorizaba la obra de verla 4 o 5 veces. Bueno, la pudo reconstruir, pero miren lo que son las cosas del destino. En la Biblioteca Nacional de Madrid, o sea, la Biblioteca Nacional de España, existe una copia previa y hay diferencias. Bueno, menores, pero las hay. ¿Sí? Que el memorión se ve que no tenía. Faltó el disco rígido. Uh-huh. Podría citar, insisto, obras infinitas. Hay dos instancias fundamentales en Lope, que es su disputa con Góngora. Sí. ¿No? Y bueno, con Góngora todos diputados. Quevedo. Bueno. En el sentido de lo que hemos discutido y lo que hemos expuesto en el programa dedicado a Quevedo en torno del conceptismo y culteranismo, ¿no? Claro. Estas dos corrientes de poéticas del momento, y efectivamente Lope es más conceptista que culteranista, ¿no? Es decir, en el sentido de Góngora, palabra con fuerza, justamente el conceptismo es eso, ¿no? Hay algo más allá de la palabra dicha. Totalmente. Una poesía hermosa la de Lope. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, la beta que estamos discutiendo ahora, que me parece que va a ser uno de los ejes centrales, que es la dramaturgia, ¿no? ¿Qué hace él con la dramaturgia? Pero a mí también me interesa pensar en los poemas, sobre todo en los sonetos, los grandes sonetos de Góngora,
que tienen una trascendencia más allá de las disputas estéticas, de las disputas políticas, de las disputas culturales, y que buscan, en todo caso, construir un arte poética. Yo creo que el arte poética de Góngora lo declara él mismo. De Lope. De Lope, perdón, estoy diciendo... No importa. Sobre la poesía, dice Lope en un momento, consta por sus preceptos la poesía ser arte de ingeniosa preeminencia, aunque naturaleza su armonía primero infunde con mayor violencia. Ayuda el arte y juntos a porfía vienen a tal extremo de excelencia que parece furor divino y raro, y sus fuerzas instrumento, claro. Entonces, hay algo allí, porque una de las grandes críticas de pronto que se le puede hacer desde el culteranismo, desde una mirada más gongorina, es la forma o el uso cuidado de la palabra, el retorno a ciertos latinismos, etc. Y no tanto la claridad. Bueno, el poema a veces lo requiere, ¿no? Pero si había algo que manejaba muy bien Lope era la forma, la rima, la métrica, ¿sí? Y luego, por supuesto, las características propias del barroco, ¿no? De los elementos barrocos, de los claroscuros, los contrapuestos, la disputa entre los quiasmos o los oxímonos, la idea de que el barroco es la expresión, o el arte barroco es la expresión de un hombre o de un ser humano en crisis. Totalmente. Un ser humano quebrado, activo. Un ser humano activo, como bien dice Sebastián, en movimiento continuo. El barroco es movimiento, pero ese movimiento tiende a expresar justamente un quiebre. Sí. Una respuesta a un quiebre. Nosotros lo diremos más claramente, ojalá podamos llegar a esa conclusión con tanta claridad, que es una respuesta a la reforma, ¿no? Es una respuesta contrarreformista. Totalmente. El barroco es el resultado de una tomó toda la tradición, ¿no es cierto? La medieval, ¿qué hacemos, la renacentista, la ¿qué hacemos ante grecolatina. este cisma? Claro, ¿no? Bueno, la americana. El barroco no deja nada afuera, eso no. Nada. Vamos, nada. yo voy a leer 2 sonetos. Voy a leer, si me permiten, 4 sonetos. Y si no me lo permiten, también lo voy a hacer. Adelante, por favor. 4 sonetos. 2 sonetos que son paradigmáticos para ver los elementos no solamente formales de Lope, sino los que corresponden al barroco más absoluto, más Bien. puro. Desmayarse. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, claramente aquí hay una reminiscencia a Es cielo abrasador, es fuego helado, es herida que crece y no. De Luis de Camoens, en realidad. Luis de Camoens, ¿no? Claro. Que después don Francisco convierte al español. Entonces, acá tenemos claramente este juego, que es muy propio de Lope, de los opuestos, ¿no? Desmayarse, atreverse, está furioso. Áspero, tierno. Liberal, esquivo. Alentado, con aliento. Mortal, difunto, vivo. ¿No? Ese juego de oposiciones para tratar de definir el amor. Claro. ¿No? Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Y más adelante, otro en la misma sintonía, que es uno de mis favoritos, ir y quedarse, y con quedar partirse. Partir sin alma y ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe, paciencia y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma, en la vida infierno. Nuevamente,
Aquí está para mí mucho mejor logrado el concepto, ¿no? Porque es decir, cuando dice haciendo torres sobre tierna arena, Claro. ahí hay una reminiscencia también bíblica, ¿no? De la construye La tu Torre de castillo, Babel, la Torre de Babel, también. no construyas tu castillo, tu torre sobre la arena, sino sobre piedra. Claro. Si hay algo que se está desmoronando, hay algo que no podemos terminar de definir, hay algo que no termina de ser claro, entonces está en ese terreno de la metáfora y de la antítesis, ¿no? Sí, señor. De la imposibilidad de decirlo. Bueno, ¿de qué está hablando? No importa de qué está hablando, porque puede estar hablando del amor, puede estar hablando de la existencia, puede estar hablando de muchísimos tópicos propios de la época, pero lo importante es el modo en que la forma, del soneto sobre todo, que después si querés también podemos hablar un poco de la herencia petrarquista, Sí, claro. toda la cuestión allí, que después parodia más adelante. Por ¿no? supuesto. Parodia porque dice, bueno, a ver, Porque en es ese un barroco. sentido, es barroco, no es moderno, es tradicional, pero justamente entendiendo que hay que mantener ciertos elementos y proyectar otros hacia Por supuesto. una renovación. Totalmente. Exacto. Y por supuesto, aquí tenemos esta imposibilidad, como bien digo, de definir claramente dónde ir, pero saber que hay que movilizarse. Ir y quedarse, y con quedar partirse. ¿No? Eso es ¿no? Ese movimiento rítmico inclusive, ir y quedarse y con quedar partirse. ¿no? El hemistiquio. El hemistiquio, ¿no? Los cuartetos. Bueno, es increíble para que lo tengo acá anotado. Un soneto me manda a ser violante. No, es decir, Nunca me incluso vi en tal aprieto. Claro, nunca, que en mi vida me he visto en tal aprieto. Exacto. 14 versos dicen que soneto, burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo me estoy leyendo muy mal, perdón. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 si está hecho, ¿no? Claro. Es decir, ese soneto tan famoso y tan citado es la muestra clara de que sí, manejaba la forma, y no solo la forma, sino el contenido. Y aquí en Ir y quedarse y con quedar partirse están planteados todos los temas que pueden ser asociados al barroco, pero además la maestría de poder lograr una métrica que corresponda a ese movimiento. Insisto con este primer verso, ir y quedarse y con quedar partirse. Empezar así un poema, un soneto, ya es una marca de... Y por supuesto tenemos la beta de los poemas sacros, las rimas sacras. Maravillosos. De 1614, justamente, año que se ordena sacerdote. En un momento él declara que escribe cierta forma poética al modo que San Ignacio escribía los ejercicios espirituales. ¿no? Es como una cosa de trabajo espiritual. Y hay dos sonetos que a mí me gustan muchísimo. El primer soneto de las rimas sacras de 1614. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde he venido, me espanto de que un hombre tan perdido a conocer su error haya llegado. Cuando miro los años que he pasado, la divina razón puesta en olvido, conozco que la piedad del cielo ha sido no haberme en tanto mal precipitado. Entré por laberinto tan extraño, fiando al débil hilo de vida el tarde conocido desengaño. Mas de tu luz mi oscuridad vencida, el monstruo muerto de mi ciego engaño, vuelve a la patria la razón perdida. Claro. Vuelve a la patria la razón perdida. Acá podríamos estar horas. Todo. Horas. Porque miré los muros de la patria mía, ¿no? Como Quevedo. Pero aquí hay un retorno a la patria, un retorno a la fe. Sí, claro. Y acá, aparte me encanta esto de cuando me paro a contemplar mi estado, en el medio del camino. Sí, en el mezzo del camino de nuestra vida. Y a ver los pasos por donde he venido, esto de mirar para atrás, me espanto de que un hombre tan perdido, porque se considera pecador, por supuesto, a conocer su error haya llegado. O sea, visualiza. Mira para atrás, visualiza. Y obviamente esto puede ser trasladado a la fe, pero también
a su camino como poeta, a su camino como dramaturgo, a su camino como narrador y a su camino como hombre español del siglo de oro. Totalmente. Y si me permitís, el último soneto que voy a leer, podría leer infinitamente, el soneto 18 también de las rimas sacras. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas en noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántos, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. No, postergando. Exactamente. Y les mentí, porque un quiasmo bellísimo, les mentí porque hay uno más. Porque vuelvo al mismo tema, ¿no? Esta indagación de un hombre que pasó, como bien dijiste, es muy divertida la biografía y la cultura. La vida. No te lo imaginás siendo un sacerdote. En cambio, hay unos poemas sacros que son... Perdón, que estoy monopolizando No. ¿Cuántas veces, Señor mío, me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido? Desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí 1000 veces vuestro pie sagrado, fácil de asir en una cruz asido, y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio en que me había comprado. Que me habías comprado, perdón. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño hierran cuando los hallan esclavos, hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme a vos en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. Clavadme a vos en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. Exactamente. Yo me entrego. ¿No? ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? Esta cuestión del llamado, de la fe. El llamado de la fe, claro. La fe. Claro. Y para un español católico del barroco, eso no es nada... No es nada simple. No es nada simple. No. No es nada simple. Pero valga decir que también no se podría haber dado en una cultura que no fuese la cultura católica. Exactamente. Porque, insistimos con esto, no está la culpa luterana o la culpa reformada, que es una culpa en cierto modo por desear y por no, sino acá hay una culpa por sí, es decir, una culpa por haberlo cometido. El error se cometió, él fue todo lo liberal que se podría haber sido en la época, pero a la vez esa carga, ese despertar, esa fe y esa contradicción que es tan humana, tan profundamente humana, que el barroco sabe tomar como tema clave. No es una culpa de me pego o mejor dicho, una culpa de formalidades. No, es una culpa profunda. Culpa profunda que tiene que ver justamente porque sí, porque lo cometí, no porque lo deseé. No hay algo de, bueno, deseó que o miró a la vecina. No solo la miró a la vecina. Bueno, hubo de todo. Que es lo propio de esa España católica del momento tan notable, ¿no? Que también tiene que ver con... No hay una doble moral. No hay una doble moral, pero tiene que ver también con algo que después el catolicismo fue perdiendo, bueno, obviamente, ¿no? Entre tantas cosas perdidas, que es la acción terapéutica de la culpa y del pecado y del arrepentimiento. Totalmente. El acto de contrición. Claro. Digo, no puede haber indulgencia o no puede haber si no hay culpa. Si no hay culpa, ajá, pero no, insisto, muy bien si no dijiste, es pecado. Si no es pecado y si no hay un arrepentimiento sincero. Sincero, claro. ¿No? Es decir, vuelvo a estos versos, cuando me paro a contemplar mi estado,
Me espanto de que un hombre tan perdido a conocer su error haya llegado. Claro. Me espanto porque, mirá, todo fue lo que necesario dice. todo el camino de Damasco enorme. Y quienes hemos transitado, y vos lo sabes muy bien, quienes hemos transitado por momentos de dolor, no solo físico, sino espiritual, entendemos que hay una acción justamente catártica en el sentido de purificación, no de descarga. No es que yo voy y me confieso, listo, me desahogué. No. Tiene que haber un arrepentimiento. Bueno, por eso es profundamente Católico. humano, claro, dentro de esas características y con todos los aditamentos propios de algo que, vuelvo a decirlo, no es una doble moral. Al contrario, no hay una doble moral, hay una moral. Es la moral católico-cristiana la que se ve, que lo lleva justamente a meter la pata. Y que bueno, es condición humana. Condición humana porque es el pecador, es la oveja perdida la que salimos a buscar. No el rebaño de ovejas, ¿no? Dejo todo para ir a buscar la oveja perdida. Eso es interesante verlo en esto. En la época está ese espíritu, ¿no? Uno lee a Santa Teresa, lee a Fray Luis de Granada, Fray Luis de León. Está ese concepto constante. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, sin que dejara por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, dice el soneto. Es decir, es el dolor del otro el que me despierta, ¿no? Eso es bien barroco, bien barroco. No es un Cristo, no es la cruz, es Cristo. No basta con la cruz, tiene que estar Cristo. Por eso crucifijo. Y ¿no? tiene que haber, hay unos sonetos hermosos de Cristo en la cruz, de Lope, que son terribles, no los tengo acá, pero esta cuestión de la entrega también y del sacrificio. Yo insisto con esto, clavadme a vos en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. Por supuesto. Es decir, yo tengo que Claro. entender ese sufrimiento. Tengo que ser Cristo, claro. El sacrificio no es solamente lo que uno Ujú. presencia, uno tiene que ser partícipe y a la vez dejarse. Por supuesto. ¿Sabes qué? Bueno, acá nos vamos a meter en un problema, no me voy a ir por las ramas, pero esta conciencia y autoconciencia también de que hay la necesidad de una purificación y de que hay algo que se tiene que lograr por un sacrificio, es propio de estos señores, ¿no? Claro que, obviamente, luego viene todo el aditamento del momento, ¿no? De lo que está sucediendo en el momento. Y por supuesto hay un interés estético y hay una disputa y hay una toma de postura por parte de Lope en este sentido. Pero elegí estos sonetos porque hablan de una profundidad espiritual muy grande en Lope. Seguro. En un momento de crisis, ¿no? Porque no la tuvo fácil tampoco. No tuvo nada fácil. De hecho murió ya, los últimos años fueron realmente difíciles, ¿no? Cuestiones familiares, mucho lío. Hay así lugares que no le fueron dados, ¿no? Claro. ¿Cómo pasaba en la época con muchos de? Él también tenía un grupo, sí, ¿no? Un grupo que lo seguía, los lopistas, que eran muy aferrados a una especie así de maestría, ¿no? Cuando ustedes saben que ese tipo de maestrías no es ni por ósmosis, ¿no? Uno no la recibe, qué sé yo, había una visión muy particular. Era un genio, era como bien dijo, ¿no? Cervantes, ¿no? Esto, claro. El fénix de las letras. El fénix de las letras. Esta corporización casi de una perfección, en cierto modo, porque cosa que escribía, cosa que demuestra una genialidad absoluta, ¿no? Cuando se le decía el fénix de los ingenios, sí, realmente. El fénix de los ingenios. Claro, una genialidad omnímoda. Que valga resaltar que también se encuentra en una época con otros genios. Hablamos de Cervantes, hablamos de Tirso de Molina, Lope de Rueda, Calderón, Quevedo, Góngora, bueno, todos los místicos españoles previos. Es una pléyade realmente, ¿no? Desde Garcilaso. Es un siglo de oro, ¿no? Es un siglo de oro, lo hemos dicho, claro. Perogrullo, pero... Claro, son 150, 200 años en los que están todos los nenes, uno mayor que otro, incluso hasta los menores, me atrevo a decir, porque hay pensadores en la época y hay grandes prosistas del barroco español que no tienen, por supuesto, el brillo que tiene un Lope,
pero que son una genial. Hoy en día serían, bueno, hoy en día, no, en fin, no, estarían de lado, pero quiero decir, en otro momento, habiendo nacido 100 años después, hubiesen sido destacadísimos. Pero lo que ocurrió es que, claro, se encontraron con brillos. Es muy difícil escribir el barroco español, el siglo de oro español. Habría que hacerle 40 tomos. Cuando uno lee la historia de la literatura española de cualquier autor, que es Balbuena Prat, que lo tengo acá arriba, 4 tomos, y un tomo es el barroco, porque es imposible. Todo lo demás más o menos se va ubicando. Pero después del 98 al 27 hay otra joya, ¿no? En el medio, con otra visión, aunque sigue siendo hispana. Pero vos dijiste algo interesante, digo, que es Petrarca. Yo me voy a permitir una cosa. El petrarquismo, claro. Es notable eso, claro. Porque ese momento en la literatura española y en el arte español, y sobre todo en el arte barroco en general, como decíamos, que se suma todo. La tradición grecolatina, notable. La tradición medieval, más que notable. La tradición petrarquista, danteana, que va a tener una importancia. Y obviamente la innegable tradición renacentista, porque no niega el Renacimiento, lo toma, lo lee a su manera. Yo hago esta alusión con el barroco, digo, permitime el paréntesis, que es, el Renacimiento es poner una mesa con sillas en una habitación, entonces se va a destacar. El barroco es poner un juego completo de biblioteca, silla, mesa, escritorio, modular, chiffonier, todo lo que ustedes quieran en la misma pieza. Es un burgó, en la misma pieza. Sí. ¿No? Entonces, obviamente, ¿qué se van a generar? Claroscuros. ¿Sí? Está lleno, plagado, de todo. La luz arbitraria, el movimiento y demás. Y en este caso es un derrame. En el caso del petrarquismo, ¿te acordarás? ¿Qué hace Lope? Porque Petrarca define el amor. Dice, el amor es ¿no? Y lo define. Acá no. Desmayarse, atreverse. Por eso ¿no? Queda al final. Hay una influencia del petrarquismo en tanto a la forma, ¿no? Claro. Es un sonetista de primera línea, es de tema amoroso. Hasta podría decirse que hay un sesgo casi platónico, como en el petrarquismo, pero la diferencia sustancial es que nunca te digo lo que es. No, claro. Eso es, y aparte, solo lo sabe el que lo ha vivido. Quien lo vivió lo sabe. Quien lo vivió lo sabe. O sea, yo lo sé porque lo viví. Yo te puedo tirar alguna pista. Claro, el resto lo completás. El amor lo tenés que vivir, exacto. Lo completás vos. Lo vivís y lo padecés, ¿no? Como el sabor de la manzana, diría Borges. Como el sabor de la ¿no? manzana, diría Borges en el prólogo a su obra poética. Digo, observen cómo uno puede empezar a construir, empezar a hilar. Yo digo, a mí me costó mucho preparar este programa porque no sabes por dónde empezar. Es muy difícil. Inabarcable. Elegí los sonetos que más o menos uno puede. Y elegiste muy bien, porque son... Después, bueno, podemos hablar de las obras de teatro. Vamos a ello, vamos. Porque si hay algo fundamental en Lope es que, vos sabés que yo lo redescubrí como dramaturgo, cuando lo estudié, perdón que haga esta alusión, pero lo estudié en el profesorado, obviamente, como dramaturgo. Y ahora estuve releyendo, para ti digo, ¿cómo me hubiese gustado leerlo antes? Claro. Antes incluso que de Shakespeare, ¿no? Bueno, porque es inevitable hacer los puentes. Totalmente. Son absolutamente contemporáneos. Porque Shakespeare nació 2 años después. O sea, murió Shakespeare y Lope siguió viviendo, vivió bastante 23 más. años. Claro. Es una vida muchísimo más larga. Pero en ese sentido, bueno, valga decir, Diego, que yo que tengo más años de docencia, en una época que se daba la literatura española y la dábamos de pe a pa. Desde las jarjas, ¿no? Desde las jarjas arábigas, que son bellísimas, hasta, y como siempre digo, llegábamos a la generación del 27 con la lengua afuera, ¿no? Porque era un corrimiento absoluto. Claro, cuando venía el siglo de oro español, que le dedicamos más de un trimestre completo, se leía al menos una obra de Lope y una de Calderón, que eran, sin lugar a dudas, Fuente Ovejuna y La vida es sueño. Sí, le vamos a dedicar un programa. No, a Calderón, pero me salgo de... Bueno, ya está. Casa con 2 puertas malas de guardar, no sé, el gran teatro del mundo. Grandes, aparte de La vida sueño, ¿no? Pero, fíjense, hay algo que, si yo te digo Calderón, vos decís que toda la vida... El sueño y los sueños son... Uno, qué fácil que es. Qué fácil es recordar los monólogos de Calderón, ¿no? Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos.
Pues al vivir ya estamos en un mundo tan singular que la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey en su riqueza. Bueno, no importa. ¿Sí? Eso. En cambio en Lope no ha quedado por ahí ese tipo de fragmentos, salvo el ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor, que no es lo más exacto porque Fuenteovejuna lo hizo, pero sí el valor de las obras, sí el tema de las obras. El tema y bueno, sí. Y el tratamiento. El tratamiento. Acá nos vamos a poner, bueno, arte nuevo de hacer comedias. O sea, él defiende en verso, escrito en verso, hay que escribir. Un tratado en verso. Renuncia. Claro, con esa perfección. Que me va a permitir una licencia, profesor. El arte nuevo de hacer comedias es otra mascarada barroca del gran Lope. Porque 1609. si uno sigue, exacto, el texto de 1609... Con ediciones posteriores. Con las ediciones. Y sigue ese texto y dice, bueno, voy a escribir una comedia. No te va a salir Lope, ¿sabes por qué? Porque te puso trampas. Él mismo. Y eso es el barroco también. Te doy y no te doy. Te escondo una parte. La pongo entre máscaras. Claro. ¿Sí? Sí. Un soneto me manda a ser violante. Pero Claro. no es un soneto. Claro. Y nunca dice, Nunca lo ¿no? sigue, Son no, 14 versos. me manda, ya está, Entonces agarró 14 versos. Claro. Andá, Es una hacelo. gran mascarada, que es lo típico del barroco, ¿no? El uso de las máscaras, esa duplicidad, por decirlo de una manera, por no decir multiplicidad. Entonces vamos directamente a las obras. Bueno, las obras de Lope, ya dijimos, son más de 1000, ¿no? Se han catalogado entre entremeses, entre comedias, dramas históricos, ya Diego nombró todo, ¿no? Mitologías y demás, dramas sacros, ¿no? Autos sacramentales, podríamos decir, y demás, muchísimas. Pero de todas ellas, hay que decir la verdad, hay 4 o 5 que son colosales. Vamos a empezar, si les parece yo, voy a tomar 2 en conjunto, que son El mejor alcalde del rey y Fuenteovejuna. Y las voy a poner en paralelo, ¿por qué? Porque es el Lope político. Profesor Ortega, que el otro día lo estábamos hablando, política del barroco. Bueno, ¿quieren hacer política? Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace política desde el arte? Y no se pone una bandera, ¿no? O no se saca un cartel directamente, sino que a través de la trama y por medio de una cantidad de artificios, que valga Dios, que salgan bien, ¿sí? Se puede decir muchísimo más y perdurar. A ver, ¿qué hace? El mejor alcalde del rey. Vamos a empezar por esta. La trama es muy simple. Es una trama típica de un tirano, un tiranuelo de pueblo, un conde. La historia es real, está tomada de la historia de Galicia, en el siglo XV, por supuesto, Lope la escribe en el XVII, sobre algo que hizo Cervantes muy claramente, ¿no? Shakespeare muy claramente, ¿no? Diego lo tiene mucho más en claro. Sobre la base de una cuestión de honor, porque el tema del honor en el barroco, ¿no?, lleva otro capítulo aparte. Y este señorito hace de las suyas. Qué raro. ¿Cuándo no? Claro. Entonces hay que recurrir a la imagen del rey, ¿sí? Y la obra, que es una comedia, dice: el rey dice, cuando pierde de su punto la justicia, no se acierta en admitir la piedad. Divinas y humanas letras dan ejemplos. Es traidor todo hombre que no respeta a su rey y que habla mal de su persona en ausencia. Da a Telio a Elvira la mano. Telio es el conde, ¿sí?, para que pagues la ofensa. Ahí va la honra. Con ser su esposo y después que te corten la cabeza. Podrá casarse con Sancho, después que te corten la cabeza, podrá casarse con Sancho, con la mitad de tu hacienda en dote. Y vos, Feliciana, seréis dama de la reina, en tanto os doy marido conforme a vuestra nobleza. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rey pone justicia. Ahora ustedes me dirán, bueno, sí, qué argumento, qué original. No. Estamos en política del barroco. ¿Quién es el rey? No es el rey absoluto. No es el rey absoluto. El absolutismo nació con los ingleses, ¿sí? El absolutismo nació con Hobbes, ¿sí? Sino
es el rey piadoso y justo que sobre la nobleza pasa para poner justicia. Por eso el rey va allí, va a ese pueblo y hace justicia. ¿Y a quién manda matar? Al noble. Y ahí está la política de Lope. Viva el rey frente a la nobleza que a veces se comporta de manera injusta y con privilegios. ¿Sí? El rey viene a poner orden, porque esa es la política de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV, de los grandes Austrias, los mayores y los menores en este caso, que establecen el principio sobre la base de un respeto a los fueros y clave, sobre todo, a pesar de que la obra ocurre 200 años antes, y clave Sí, bueno, sobre la imagen del rey. Ahí está el distanciamiento. Lope es el gran propagandista del rey. Sí, el rey como imagen del honor, de la gloria y de la justicia. Porque si hay algo que un gobernante debe tener es justicia para después ejercer la piedad. Sí, parece mentira, ¿no? Claro, ya sé lo que están pensando. Bueno, no lo relacionen con muchos de los gobernantes de nuestro momento. Sin duda hay quien tiene el principio de justicia, porque si no este mundo estaría desquiciado. Del todo, por lo menos. Más de lo que está. Claro. Entonces, ¿quién es el mejor alcalde? El rey. ¿Ven la propaganda dicha en una comedia? Sí. Hecha propaganda realmente. La propaganda del barroco. El orden jerárquico está en el rey, en tanto el rey imprime justicia. Por eso las cartas dirigidas al rey y demás. Cartas que en muchos casos, valga decir, los reyes negaban porque les exigían ser autoritarios. El gran Felipe II se niega a asumir la soberanía sobre Cataluña y sobre Andalucía, donde le piden que sea directo porque dice, eso rompería los fueros, me convertiría en un tirano. Y no es eso, soy un rey. Un absolutista. Claro. ¿No? Esto vaya para los profesores de historia, que a veces repiten algunas cositas que tienen que leer a los clásicos, gente. Tienen que leer a los escritores del siglo XVII. Y la segunda en Pendán es Fuente Ovejuna. El mismo tema. En una aldea llamada Fuente Ovejuna, que existe, obviamente, nos encontramos con un comendador, en este caso, que es don Fernando, que es también, ¿no? Fernán Gómez. Exactamente, mano larga, Mano larga, no le dejaba tocar el culo a la vecina y bueno, la pernada, ¿no? No dejaba, exactamente. Y se encuentra, hay una historia de amor, Frondoso Laurencia. Y él que quiere aprovecharse de Laurencia. En el medio, la guerra civil española entre los reyes católicos, doña Isabel y don Fernando, y doña Juana la Beltraneja, ¿no? Descendiente supuesta de Enrique el Impotente. Valga decir que esa guerra se está desarrollando y el comendador está a favor de doña Juana, con lo cual son los reyes católicos la gran imagen vencedora, ¿no? Acaban de vencer en Ciudad Real a los ejércitos del comendador, de los que participa el comendador, y están llegando. Y se la ve negra por todos lados, es un inmoral y demás. Entonces el tipo, enloquecido, tira mano a cuanta cosa da. Y entonces el pueblo reacciona y lo hace justicia por mano propia. Ustedes me dirán, no se puede. Claro, ¿cómo es? ¿Cierto? Es un regicidio, por decirlo de una manera. Se está matando a la autoridad. Pero no olviden que en la Edad Media estaba reconocido el tiranicidio, que era matar al tirano. Que no el rey. Claro. Porque el rey no puede caer en una tiranía. No es rey. Si no pasa algo que su consejo privado tiene que saber actuar. Los nobles son los que tienen que sacarlo. Bien. En Fuente Ovejuna ocurre un hecho que todos conocemos, que son las torturas. Se tortura a todos. 300, dice el juez, ¿no? Y todos responden lo mismo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo hizo, ¿no? Y el juez le dice al rey, ¿que quién es? Fernando el Católico. ¿No? Fernando, el esposo de Isabel, la católica. A Fuente Ovejuna fui de la suerte que has mandado, y con especial cuidado y diligencia asistí, haciendo averiguación del cometido delito, una hoja no se ha escrito que sea en comprobación. O sea, no traje ningún papel. Porque conforme Saura, con un valeroso pecho, en pidiendo quién lo ha hecho,
responden Fuente Ovejuna. 300 he atormentado con no pequeño rigor, y te prometo, señor, que más que esto no he sacado. Hasta niños de 10 años al potro arrimé, y no ha sido posible haberlo inquirido ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar, o los has de perdonar o matar la villa toda. Todos vienen ante ti para más certificarte, de ellos podrás informarte. Que entren, pues vienen, les di. Es decir, ¿qué hacemos? O sea, todos fueron torturados. Esa frase es genial, o matar la villa toda. Exactamente, exacto. O los has de perdonar o matar la villa toda. O pasamos a degüello a todos, niños, mujeres, hombres y ancianos, todos, o perdonas. Aparte, vos fíjate, y ahí viene la pietas. La pietas. Eso, iba a ir a eso. ¿Cómo triunfa un rey? Claro. Que lo mismo sucede en otra texto que es Peribáñez y el comendador. El comendador de Ocaña, sí, señor. No es exactamente la misma temática. Pero el final es el mismo. Claro, exactamente. Es decir, con la idea del rey como símbolo del... Y vos sabés que yo te pregunto, ¿no? Como ya que estamos en este tema, mientras hablabas tomaba apuntes. Vos decías, la justicia para luego ejercer la piedad. Ahora la pregunta es esta: viva el rey frente a la nobleza. Y yo me pregunto, una nobleza que ya no es la nobleza aristocrática. Porque no es de la tierra, claro. No es de la tierra. Claro. Es una nobleza que, medio a empellones, trata de llegar a los estamentos de poder. Exactamente. El conde duque de Olivares. Claro, valido de don Felipe III y don Felipe IV. Y el otro que no me acuerdo. Me voy a acordar ahora. Pero estos que después son los que terminan por hacer los desastres, ¿no? Más grandes. El grande Osuna. El grande Osuna, acá está, Osuna. Osuna. Claro. Digo, hay una idea de que, bueno, el comendador como figura medieval y como una especie de intermezzo intermediario, ¿no? Entre la figura real y que tiene que poner orden, y que no es el que pone orden, y que el pueblo es directo, el pueblo y el rey. El pueblo y el rey. El pueblo y el rey. No llegaban, viva los reyes católicos, gritan en Fuente Ovejuna, claro. cuando y van todos. Van todos. Porque la idea es que ya en la época de Lope, cierta nobleza de capa y espada ha perdido el buen principio de estar en sus tierras. Que en España se mantiene en cierto modo, ¿no? La hidalguía y demás, pero se ha convertido en cortesano. Bueno, entonces el cortesano es corrupto. Y es lo que denuncia, denuncia, ¿no? Es la palabra de mierda, la palabra denuncia, en ese sentido. La literatura no denuncia. Sí. Retrata. Representa, claro. ¿no? Pone de manifiesto, ¿no? Te muestra, te da un bofetón. Claro. Eso se ve en la segunda parte del Quijote, lo hemos dicho, que nos hicieron nuestros esos duques, los duques de Barcelona, claro, exactamente. Son estos farabutes, ¿no? Totalmente. Esta nobleza de pacotilla. Frente a la imagen del rey que se crea, porque con Carlos V todavía esa nobleza va a la guerra, pero después con Felipe II, que es el gran administrador, claro, ¿qué pasa? Pierde su situación de administración directa. Valga decirlo que esto está en la Edad Media, ¿no? O sea, fines de la Edad Media, pues estamos ante los reyes católicos, siglo XV, y entonces el rey dice la frase final, que es: pues no puede averiguaros el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza de perdonarse. ¿Ven? Por fuerza. Pero claro. Y la villa bien se quede en mí, pues de mí se vale, hasta ver si acaso sale comendador que la herede. ¿No? Es decir, el rey retoma el poder directo, la villa en mí se quede. O sea, el rey es el alcalde, otra vez, el rey es el comendador. Con este sentido fundamental, que es la idea de que el soberano es el que vela por la justicia, no quiero decir derecho, porque se va a convertir en otra cosa, sino por la justicia. La justicia en muchos casos a veces debe imponerse sobre la base de ciertos derechos. Esto que decimos obviamente genera una incomodidad para las lecturas más modernas,
porque es como una cuestión de la autoridad. Por eso bien dijiste, No es autoridad. bien dijiste, hay que leer los clásicos. Y no solamente leer los clásicos, sino leerlos bien. Por supuesto. Leerlos puestos en contexto. Puesto en la época. Puesto en la época y por supuesto... Con la mirada que tenía esta gente. Entender que ideología, religión como categorías de análisis, qué sé yo, la opresión religiosa de la época, o una ideología de opresión religiosa de la época que he leído en varios artículos, incluso de grandes universidades argentinas, por eso uno a veces entra en un estado de no sé ya cómo llamarlo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza esas categorías, sí, ¿no? Y empieza, vuelvo al artículo que leía, ¿no? Decía López un moderno, pero es inevitable hacer una crítica sobre el modo en que él quiere imponer una ideología religiosa de la época. Literalmente. No quiere imponer, la está reflejando. A ver, es como decir, bueno, a ver, estoy en España. Y no hay ideología. En 1600 pirulo, sí, ¿no? 1612, 1611, 1614, 1609, lo que fuere. Y soy católico, soy español y católico. ¿Qué voy a mirar? Era lo que. ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar, no, el lugar de la mujer. Quiero meterme en camisa de 11 varas, pero ahora no, el lugar de No, a ver, muchachos, si tenemos dos dedos de frente, si estudiamos latín, estudiamos las artes liberales, leemos en varias lenguas, leímos los clásicos de cabo a rabo, y me voy a dar cuenta de que lo que está ahora, esto que está sucediendo, estamos yendo para el lado de los tomates. Lo vio Cervantes. Sí, lo vio Cervantes. Quevedo. Estos tipos lo vieron. Quevedo lo vio mucho más porque vivió más. Claro. Veía ese oscurecimiento. Lo vieron y lo entendieron y actuaron en consecuencia, sí, por lo menos Lope, sin ser proselitistas o propagandistas fáciles. No, claro. Vos bien dijiste, esto es política del barroco. Estética y política. Sí, es estética y política. Sí, no están separadas. No están separadas. Por eso no hay un arte político. Todo arte es político, en tanto es arte. Es inevitable. ¿Sí? Por otra parte, no es ideológico, porque es previo a las ideologías. Las ideologías son un producto del siglo, fin del XVIII, comienzo del XIX, lo hemos dicho 150 veces. Y por otra parte, no es extraña la mirada de Lope, es la mirada del pueblo de la época. Si el rey no reina, ¿para qué está? ¿Sí? Tiene que ser el que administre la justicia. O sea, no le está pidiendo algo extraño. ¿Sí? La última, La Dama Boba. Y tomo el tema que Diego se cortó en decirlo, porque no quería... Bueno, La Dama Boba, de 1613, es una obra que asombraría a muchos hoy en día al leerla, y si la pueden ver representada mejor, está en YouTube, hay alguna versión. Hay alguna un poquito más ubicada en época. Hay una película del 2006. Creo. Sí, hay una película, hay un clásico español de los años 50 también, como película. Pero se puede ver como obra de teatro, si ustedes quieren conocer teatro filmado, ¿no? Con versiones más modernizadas. La Dama Boba es una obra que tiene una actualidad increíble, en tanto, al ser un clásico, en tanto trata un tema fundamental. ¿Qué pasa con las mujeres? Y Lope no es que salga con un cartel a decir derechos, no, sino que demuestra algo notable, que la mujer es muy inteligente y que lo fundamental es justamente el hacerse pasar por boba como una forma de... O sea, nuevamente la duplicidad, la máscara, el doble sentido. Nice y Finea. Exactamente. Finea, que es un personaje clave. Esa dama boba, justamente, que se hace la boba y pareciera serlo, para que todas las aves de presa de su derredor la quieran consumir, termina siendo el personaje inteligente. ¿Por qué? Porque hay algo clave en Lope. Lope escribía para las mujeres. Lope escribía, el teatro de Lope es muy orgulloso de la mujer. Laurencia, en Fuente Ovejuna, no es una nena boba, es una de armas llevar. ¿Sí? Y doña Elvira, en El mejor alcalde del rey, tampoco es una boba. Doña Inés en El caballero de Olmedo. Doña Inés en El caballero de Olmedo. Son personajes fuertes,
notablemente fuertes y bien asentados. Es decir, con todas las características de lo que podríamos llamar un teatro de caracteres bien notables. Bueno, bien notables. y eso es uno de los elementos del arte nuevo de hacer comedia, ¿no? Sí. Decíamos, ¿no? La ruptura de las tres unidades aristotélicas, pero también la hibridación de géneros, ¿no? La tragicomedia y la construcción de estos personajes que no son llanos, que no son paradigmáticos, ¿no? O de papel. O de papel. El Caballero de Olmedo. Otra vez tenemos ahí el Caballero de Olmedo. Sí, señor. De noche le han matado al caballero, la Flor de Medina, la Gala de Olmedo, ¿no? Exactamente. Hijo de su madre. Sí, claro. Don Alonso, perdón. Don Rodrigo es el que... Bueno. No, me estoy equivocado, pero estoy pensando en el Comendador de Ocaña. El Caballero de Olmedo es... se me confundieron es que se me empiezan a mezclar. Está bien. Don Rodrigo es el cobarde, el farabuta ahí. Pero el Caballero de Olmedo es una obra también en la que al final está representada esta idea de que el rey, porque están en la feria de toros, no sé qué, y aparece el rey. Claro. Y manda a ejecutar justamente a don Rodrigo, claro. el cobarde. Y ahí hay una figura que es Inés. Y está también la contrapartida, que es no me acuerdo el nombre ahora de la criada, Fabia creo que se llama. Fabia, la alcahueta. Claro. Que también ahí está metida. Pero digo, la figura femenina en Lope, y bien dijiste, me interesó ese término, de que escribía para las mujeres. Escribía para las mujeres, hay toda una política hacia las mujeres, hay una literatura hacia las mujeres desde Lope. Valga decir que la hija de Lope, Sor Marcela de San Félix, ¿sí? Que era trinitaria, monja trinitaria, fue una gran escritora y fue una gran comediógrafa. Al igual que el padre. Sí, exactamente. Uno de los hijos, de los 400 que ha tenido, también. Pero Sor Marcela es un caso fundamental porque las mujeres en el barroco hubo muchas luces. Valga decir solamente Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, de quien ya nos ocuparemos, y en este caso Sor Marcela de San Félix, entre muchas otras. Valga decir, de un lado y del otro del charco del mismo imperio, ¿no? Del mismo rey. Es interesante. De la misma hispanidad, diría algún amigo en común. Don Miguel Ayuso habla de la España transatlántica. Sí, de ultramar. De ultramar. Claro. Mis amigos de la España de ultramar. Claro. ¿No? Bueno. Ya va a haber novedades al respecto. Sí. Estamos... Y fundamentalmente esta cosa. Y vamos a seguir ganando amigos. Bueno, una alusión moderna. Yo quise traer algo distinto. Sí, a mí me llama la atención. Sí. Bueno. Don Manuel Mujica Lainez, a quien le dedicamos un programa, tiene una novela que conforma una trilogía, se puede leer por separado. Quiero decir, hay una temática universal, o bien europea, que son El unicornio, Bomarzo y El laberinto. El laberinto tiene como protagonista, y voy a intentar recordar el nombre, sé quién es, pero no, Ginés de Silva, ahí está, que es el jovencito que aparece en el entierro del Conde Orgaz, señalando. ¿Sí? Bueno, es la historia de él. Mujica Lainez ficcionaliza la historia de ese chico, toda su vida, en esta novela bellísima que es El laberinto. Y el capítulo 6 se llama El Fénix. ¿Y quién aparece? Bueno, ¿quién aparece como personaje? Ni más ni menos que Lope de Vega. Yéndose, el 8 de febrero de 1588, partió Lope de Vega hacia el exilio. Íbamos con él, Porres, Conde y ambos pajes. Nos radicamos en Valencia. Las cartas de doña Isabel de Urbina continuaban acosándolo, y tanto recrudeció el amor del proscripto, quizá por las sumadas fuerzas que a él se oponían, que, no obstante la conminación de reducirlo a galeote, se aventuró a raptarla y casarse. Ese es Lope. Es Lope. Belisa. Bueno, exactamente. Ahora, ¿quién es el que lo lleva hacia Lope? Acá empiezan, porque claro, Diego nombró un libro. Bueno, dice, Marfisa me salvó de perecer a causa del desierto que crecía en mis entrañas. ¿Sí? Es decir, ese personaje clave de uno de los libros que da nombre a uno de los libros de Lope, aparece aquí como personaje fundamental. Hacemos una pequeña pausa técnica y ya volvemos.
¿Qué es ese? Pero acá no está. Buscala. Bueno, te doy la otra. Ahí va. Perdón. No, está bien. Entonces, bueno, Perdón, Marfisa. volvimos. ¿no? Marfisa, Volvimos. estábamos hablando de un pequeño dislate aquí. En el capítulo 6, ¿no? Que, ya les digo, como tomarlo como personaje, el laberinto de don Manuel Mujica Lainez. Podría seguir toda la vida con sigamos. Lope, pero no, ya estamos, Sigamos. Diego. María de Aragón, Marfisa. Exactamente. Elena de Osorio, la Filis. Claro. Isabel de Alderete y Urbina, su Belisa. ¿no? Sus grandes... Isabel de Urbina. Isabel de Urbina, claro, que es la lo Belisa, acosaba. lo acosaba. Ni siquiera- O sea, aparte el modo de decir, ¿no? lo seguían acosando. Lo seguían Las cartas acosando. seguían acosando. Claro, porque Lope O sea, era un galán, era un galán. Un galán. Pues era- ya de viejo, bueno. Hay una cuestión también con estos hombres que no perdieron un minuto de nada. Y no se privaron de No, de nada, absolutamente nada. de nada, ¿no? de Es decir, uno puede leer los poemas sacros y llegar a una Todo, distancia, todo. pero, te insisto, ¿quién pudiera tomarse una cerveza con Francisco de Quevedo, ir de tapas con Lope y tal vez terminar la noche de jarana con Federico y sus huestes, yendo a golpearle la puerta a Margarita Xirgu? ¿no? Exactamente. Totalmente adobado. Total, ya, todo es tipo ahora. de elixires. Ah, claro. Aunque, vamos- yo te diría 1610, Sí. más o menos, porque están todos vivos todavía. Sí. Está Cervantes vivo también. Entonces, cada tanto era, aunque la casa de Cervantes, pobrecillo, ¿no? Rodeado de mujeres, como decían, pobre, estaba más corsetado el Pobre hombre. hombre, pobre hombre. Pero bueno, este año le vamos a dar mucha bola a esta época. Vamos a hablar mucho de estos barrocos. Vamos a hablar de estos barrocos. Bueno, vamos a hablar de López ya hemos hablado, pero vamos a hablar de Calderón, tal vez de Góngora. Sí, sí, por probablemente. supuesto. Por supuesto de Sor Juana. Qué maravilla Sor Juana. Y bueno, ¿por qué? Porque hay algo que nos interesa muchísimo, que sobre lo que estamos trabajando. No queremos pisarnos ni adelantar nada, pero Dios mediante vamos a tener novedades muy pronto y estamos un poco en tema. A mí me gustaría cerrar con esto. Creo que una de las expresiones totales de la literatura en lengua castellana, por lo menos, está en estos señores. Sí. Y como lector y como apasionado y digamos, entusiasta de la literatura inglesa, me confieso, es muy difícil encontrar parangón tan sostenido Sí. en todas las expresiones artísticas. Está bien, uno dice, William Shakespeare está, por supuesto, ya es innegable su potencial. Pero, o sea, Shakespeare fue poeta, fue todo, se murió en 1606 y López sigue escribiendo. Y sigue escribiendo, y sigue escribiendo. Y de Shakespeare sobrevivieron 30 y pico de tragedias, de López sobrevivieron no sé cuántas, cientos de tragedias, de obras. Entonces hay algo allí que es muy interesante y dejo ahí picando la pelota y que tiene que ver con algo que bien decía Sebastián. Por un lado tenemos un problema que es absolutamente estético, el barroco, y por otro lado es un problema o una cuestión que es absolutamente espiritual. Sí. Y ese problema espiritual y estético, que muy bien señala Sebastián en las obras de Mejor Alcalde del Rey, en Fuente Ovejuna, en algunos sonetos, en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, en ese momento no era en el Reino Unido, no era tan nítida la manera de pensar la puesta en eso el discurso cine de Avon. por eso Shakespeare tiene que camuflarse más todavía. Él dice, bueno, no puede afirmar viva voce que es católico. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, hay algo allí interesante. Bueno, y son muchas derivaciones, no me quiero ir de tema porque Mire, podríamos profesor, estar hablando para horas. despedirnos escribí 4 octosílabos que dicen: he visto poner al tope a tanto escritor novato que me sonrojo en el rato por la gloria del gran Lope. Muy bien, ya está, listo. Me voy. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, un placer. Lo como mismo, siempre. lo mismo. Buena semana, chao. Adiós. Gracias.